Bueno, ahora lo que vamos a ver va a ser variación compensatoria y variación equivalente. Bien, primero lo que tenemos que tener en cuenta acá es que vamos a tener una recta con un eje con dos bienes. Entonces lo primero que va a pasar va a ser que estamos en una recta presupuestaria original con una canasta óptima, ¿no? Una utilidad original, y después va a haber un cambio de precios que va a hacer que, por ejemplo, un aumento de precio. Entonces lo que va a hacer es que va a haber otra canasta con otra utilidad nueva. Va a ser, o sea, una canasta nueva, una canasta B, donde va a pasar de el punto original al punto 2, ¿no? Al punto nuevo, ¿ok? Eso es lo que pasa. Bien, entonces después tenemos dos maneras de identificarlo, porque siempre hay tres puntos, pero dependiendo de la variación, vemos cómo hacemos ese punto. Bien, bueno, lo primero que tenemos que entender es más o menos cuáles son las variaciones. La variación compensatoria es algo que la variación de la renta compensa el cambio del precio. ¿Ok? Entonces, ¿qué significaría esto? Que la variación en la renta hace que tengas la misma utilidad original, porque te compensa la variación en el precio teniendo la misma utilidad. Así que compenses ese cambio en el precio. ¿Cómo sería gráficamente? La variación compensatoria sería que, a ver, partiendo de una canasta original con una nueva, vos vas a tener, va a compensar con M para que vos puedas, o sea, va a compensar con dinero para que vos puedas tener la misma utilidad original. Entonces, teniendo esta utilidad, ¿ok? Vas a tratar de, con los precios nuevos, aumentarle, tac, 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 y, bueno, ponerle que esto es un poquito más así, hasta llegar a una canasta nueva, ¿ok? Entonces, esa compensación en la renta para alcanzar la utilidad original va a ser esto, ¿no? Que esto va a ser la variación compensatoria. Bien, ¿qué es lo que hace? Acá pivotea sobre la utilidad y después lo difiere con la relación de precios. ¿Ok? La variación equivalente, en cambio, es la variación en la renta que equivale a el cambio en el precios. ¿Qué sería que equivale? O sea, que equivale a tu utilidad nueva. ¿Ok? ¿Cómo se podría ver esto gráficamente? Vos tenés, bueno, el punto original, acá el punto original, ¿no? El punto nuevo, y después es la variación en la renta que equivale a la utilidad nueva. O sea, a los precios originales, lo que sería esta pendiente de acá, ¿no? La rendición presupuestaria 1. Entonces es o 0, perdón, mejor así. Entonces sería el cambio en la renta necesario para que equivalga a la utilidad nueva. Entonces, moviendo esta recta paralelamente, nos va a quedar que va a quedar, por ejemplo, así, y tenemos un punto nuevo acá, con el punto C. Bien, entonces nosotros hacemos un cambio en la renta que equivale a tener la utilidad nueva. ¿Ok? O, por ejemplo, sería cuánta utilidad tendría que pagar para que no le cambie los precios. Es algo así. O sea, porque los precios serían iguales, pero cambiaría la utilidad. ¿Ok? Eso es como que se ve así. Y bueno, también se ve en el eje, que sería la variación equivalente. Bien, esas serían las dos variaciones. Y bueno, y después tenés las fórmulas, que la primera, que sería la variación compensatoria, es la función del mínimo gasto valuada en los precios nuevos, la utilidad original, resta la renta. ¿Ok? La renta, bueno, es algo que no te cambia, porque la renta va a ser lo mismo, pero ¿qué nos dice esto? Como habíamos visto en la variación compensatoria, es la variación en la renta que compensa y que nos da la utilidad original, o sea que compensa la variación de precios. Entonces, ¿qué sería? Bueno, sería esto, ¿no? Entonces, nosotros tenemos precios nuevos, que sería la pendiente nueva, ¿bien? Pero tenemos en la utilidad original. Esto es lo que nos dice la fórmula esta. Entonces sería, a estos precios nuevos con la utilidad original, ¿cuánto tendría que gastar? Poner que gastaría para que compense, tendrías que gastar 120, pero tu renta sería de 100, ponele, porque sería más. Entonces ponele, te tendrían que dar 20 para que a los precios nuevos vos puedas disfrutar de la utilidad original. ¿Ok? Entonces la variación equivalente ya cambia porque es la renta menos
la función de mínimo gasto valuada en los precios originales y la utilidad nueva, ¿ok? O la utilidad 1, el mismo. Que eso sería diferente porque ya nos está diciendo a los precios originales y la utilidad 1, ¿no? Entonces nos dice, acá, dice a los precios originales, que sería este, ¿cuánto tendría que, es la función del mínimo gasto, valuada a los precios originales, ya que fíjate acá, esta es la que nos importa, siendo el punto C, son los precios originales y después la utilidad 1, ya que, bueno, acá está en la utilidad 1, ¿bien? Entonces, equivale, es una variación en la renta que equivale a el cambio de los precios, equivale al precio original, pero con el cambio en la renta. Y bueno, y ahora el caso en las cuasi lineales. Pero antes de entrar en el caso de las cuasi lineales, vamos a ver algo importante o vamos a recalcar algo, ¿no? Nosotros teníamos dos utilidades, que era la utilidad 0 y la utilidad 1, ¿bien? Siempre trabajamos con estas dos utilidades. ¿Ok? Lo único que cambia el precio, porque ponele, antes veíamos en un precio 1, o sea, a los precios nuevos, después a lo sumo veíamos a los precios viejos, pero siempre veíamos el cambio entre dos utilidades, ¿ok? Siempre, siempre, siempre veíamos el cambio entre dos utilidades. Lo único que cambiaba era la recta presupuestaria, la pendiente, ¿ok? Lo veíamos a una pendiente de los precios nuevos o a una pendiente de los precios viejos. Pero siempre, siendo esto X2, siendo este X1, siempre nos fijamos en dos utilidades para verlo, ¿no? La variación compensatoria y la variación equivalente. Lo único que cambiaba era si lo veíamos a los precios nuevos o a los precios viejos, ¿ok? Entonces, para el caso de las cuasilineales, acá lo que es más importante saberlo, y tenés que tenerlo bien teóricamente sabido, si no, no lo vas a entender esto, es que dos funciones de utilidad, que somos las que vamos a trabajar nosotros, en las cuasilineales, sin importar la pendiente, sin importar si está acá, sin importar si está acá la pendiente, ¿bien? Y las cestas óptimas, sin importar la pendiente, siempre, siempre, siempre van a tener la misma distancia, ¿bien? Siempre van a tener la misma distancia. Ahora, si nosotros lo que estamos buscando es la distancia en respecto a los precios nuevos o respecto a los precios viejos, esta va a ser la variación, por ejemplo, de M, y esta va a ser la variación de M. Y como la distancia es la misma, ¿ok? La distancia es la misma, sin importar la pendiente, la variación va a ser igual, ¿bien? Siempre va a ser igual. Entonces, si por ejemplo nosotros lo queremos ver acá, vamos a hacer de vuelta el gráfico de las cuasilineales. Y bien, dijimos, la variación compensatoria es la que compensa con un cambio en la renta, compensa el cambio de precios y te deja en la utilidad original, ¿no? Bien, entonces nosotros lo que queremos ver es que a los precios nuevos, por ejemplo, que sean estos, bien, saltes, o sea, puedas tener la utilidad original. Este sería el cambio en renta, por ejemplo, ¿viste? Y esto sería la variación compensatoria, que sería el equivalente. Es la variación es la variación en la renta que equivale a los precios, a los precios viejos, entonces, pero a la utilidad nueva con precio cero, que es la variación de la renta que equivale a tener los precios viejos, que sería esto, siendo esto, perdón, U0, U1. Entonces, ¿cuál es la variación en la renta? Que a los precios viejos, poner que estos sean los precios viejos, bien, que equivale a tener la utilidad nueva. Entonces sería esto, bien. Ahora, como nosotros dijimos recién, estas distancias van a ser iguales porque en las cuasi lineales la distancia entre las funciones de utilidad siempre son iguales porque las líneas son paralelas. Bueno, acá se me choqueó un poco, pero siempre son paralelas, por lo tanto la distancia es siempre la misma. Eso es muy importante. Pero también hay una parte analítica que nos puede servir para hacer todo esto, que lo vamos a hacer ahora. Bueno, y analíticamente vamos de vuelta con lo que sería. Nosotros tenemos dos canastas, estamos en el original, X1, ¿no? A unos precios originales, ¿no? Y una utilidad original. Y también tenemos una canasta nueva, a unos precios nuevos y una utilidad, perdón, se desenfocó, a unos precios nuevos, ¿bien? A una utilidad nueva, precios nuevos. Entonces, lo que tendremos que hacer sería, para la variación compensatoria, como dijimos, es la variación en la renta que compensa
que compensa el cambio en el precio, o sea que te da que compensa el cambio en el precio, ¿bien? Dándote la utilidad 0. Entonces, si nosotros tenemos que la utilidad en el periodo 1 es la utilidad de x1, porque es la utilidad de lo que nosotros tenemos, más la renta menos el precio de 1 por x1, ¿bien? O sea, sería la utilidad del bien 1 más la renta menos lo que pagamos por el bien, ¿bien? Esto sería como el resto de lo que no pagamos, ¿bien? Y después tenemos que ponerlos, si lo igualamos, por ejemplo, al momento 2, tenemos que la utilidad del momento 2, ¿no? Más m menos, aparte que m es constante, precio de 1, x1, ¿no? Bien. ¿Esto por qué lo ponemos así? Porque nosotros queremos ver cuál es la variación en la renta que compensa el cambio en el precio manteniendo la utilidad original, ¿ok? Entonces, ¿cuánto tiene que cambiar la renta para mantener la utilidad original? Entonces nos dice, che, ¿cuánta plata le tienen que dar para que a los precios nuevos disfrute la utilidad original? Toda esta es la utilidad original. Es la utilidad de consumir X1, o sea, X cantidades del bien 1, ¿bien? Es la utilidad de consumir esto más la utilidad del resto que le queda, de la renta menos restado a lo que le valió el X1, ¿no? Esta es la utilidad 0. Y esta sería la utilidad 1, ¿ok? Esta sería la utilidad 1. Entonces uno dice, che, ¿cuánto le tienen que dar para que compense el cambio en el precio y así tener la utilidad original? Esta es la utilidad original. Entonces, a los precios nuevos, ¿cuánto le tienen que dar para llegar a la utilidad base? Entonces, esta sería la variación compensatoria. ¿Ok? Bien. Entonces, vamos a hacer un poquito de álgebra. Si te das cuenta, hay m en los dos lados, lo sacamos afuera. Y te va a quedar que u de x1 menos precio de x por x1, precio de x1 por x1 es igual a la utilidad de x1' menos p1 x1', ¿no? Bien, más la variación compensatoria. Si nosotros operamos, va a decir que la utilidad de x1 menos la utilidad de x1', bien, menos la utilidad va a ser más p1' x1' menos px1 x1 normales, ¿no? O sea, el precio base y la cantidad base. Esto solamente de despejar, o sea, utilidad, esta utilidad pasa en negativo, esta queda en negativo y esta pasa en positivo. Y esto va a ser igual a la variación compensatoria, ¿ok? Va a ser esto. Vamos a ver esto en el caso de la cualcilineal, ¿no? Y vamos a ver ahora cómo es la equivalente. La equivalente más o menos es esto que hicimos acá, dame un segundo que borro, es lo que hicimos acá, pero la equivalente tenía otro significado que era la variación en m tal que a los precios tal que con la utilidad nueva, si lograba la utilidad nueva, perdón, la utilidad 1, a los precios base. O sea, cuando tenía que equivaler el cambio en la renta, tipo cuando tenía que cambiar tu renta para que puedas disfrutar de los precios viejos, pero con la utilidad nueva, ¿no? Entonces, esto obviamente no va, pero dice, ¿cuál es el cambio en la renta para que puedas tener la utilidad nueva, pero a los precios viejos? Bien, entonces, nosotros queremos buscar tener la utilidad vieja, la utilidad nueva, pero con los precios viejos, ¿ok? Entonces, lo que vamos a agarrar y vamos a agregar la variación equivalente, ¿bien? Que sería lo que tiene que cambiar la renta. Bueno, es lo mismo, tachamos, y si nos damos cuenta, perdón, acá por las dudas, esto es negativo porque es cuando le tenemos que quitar para poder llegar entonces a la utilidad nueva, pero con los precios viejos, ¿ok? Esto es negativo ya que tenemos que para el cambio en los precios, por ejemplo, si este es el precio original, para que esto se llegue acá con la utilidad nueva, tiene que caer, ¿no? La M. Entonces, esto es negativo, ¿bien? Entonces, sabiendo esto, de que esto es negativo, cuando tengo que restar para que llegue la utilidad original, entonces, si hacemos el despeje, te va a dar que la variación equivalente
es el mismo resultado que nos da antes, que sería ux1 prima menos ux1 más p1x1 prima menos p1x1. Bien. Y entonces nos da esto, que sería que la variación equivalente es igual a la variación compensatoria en demandas cuasilineales, o bienes cuasilineales, perdón. En bienes cuasilineales, entonces la variación equivalente y la compensatoria son iguales por esto, o sea, por este análisis, esta parte analítica de que acá se le resta el valor equivalente y en el otro lado se le suma el valor compensatorio. Entonces, bueno, por eso.